Hola, me llamo Anna Yats y en este vídeo vamos a ver asientos relacionados con la contabilización del IVA. En primer lugar, comentaros que si hablamos de contabilizar el IVA, hablamos de empresas o profesionales cuya actividad está sujeta y no exenta, es decir, que tienen la obligación de repetir el impuesto en sus operaciones. Ese IVA que están cobrando a sus clientes, para ellos no es ningún beneficio, pues están obligados a ingresarlo a Hacienda. Pues utilizamos para contabilizar dicho IVA la cuenta 477, Hacienda Pública IVA repercutido, que representa los IVAs que se han devengado y que de alguna forma debo pagar a Hacienda en la declaración de ese mes o trimestre. Es una cuenta de pasivo. Lo importante, aunque pongamos para repercutido, no asociarlo siempre a emitir la factura, sino lo importante es que el IVA esté devengado. Y el concepto de devengo en la ley de IVA tiene que ver en lo que son elementos corporales, de bienes tangibles, con lo que es la puesta a disposición, de en qué momento se transmite la propiedad, quién asume el transporte o el seguro, etc. En los servicios implica realización del servicio, o también cuidado con los anticipos. En operaciones interiores, el devengo es en el cobro, no en la entrega. Pues hay que tener claro el concepto de devengo a efectos de contabilizarlo correctamente al mes o trimestre que corresponde y no a lo mejor al que emito la factura. Luego también está la base imponible, el importe sobre el cual aplico el IVA. Cuidado porque si hay descuentos en factura, estos restan. Si repercuto gastos como el transporte, estos suman. Si fuera una importación, el concepto de valor en aduanas, que tiene en cuenta factura de importador, los seguros, el transporte, incluso el arancel, si hay impuestos especiales, el primer destino, pues en definitiva hay que ver en cada caso sobre qué importe hay que aplicar el IVA. Hay conceptos que no se aplica IVA. Por ejemplo, si a un cliente, porque le aplazo el cobro 6 meses, le cobro intereses, ese concepto al ser financiero y hasta estar quedado en factura no se aplica IVA. O si hay suplidos, si he hecho un trámite en nombre de mi cliente y el cuento a nombre del cliente, para mí no son honorarios, por lo tanto esa cantidad no repercuto IVA. O si tiene un carácter indemnizatorio, por ejemplo, si hay un tema contractual con un cliente que si me retraso, por cada día que me retraso hay que indemnizarle en tanto, esa parte no implica IVA. Luego también está el tema de rectificativas, es decir, si hay que hacer un rappel al cliente o modificar la factura por una evolución de ventas del cliente, etcétera, o entra en concursal, el rectificar implica siempre corregir el IVA de la factura emitida. Vamos a ver con un ejemplo lo que os contaba, la palabra devengo y la palabra fecha factura. Yo tengo aquí que a un cliente que hizo un pedido se le envió el material con fecha 22 de diciembre y la entrega se ha hecho, por lo tanto, pongamos que él asume el transporte. Una vez viene con el camión, lo carga en su camión, para mí se ha hecho la transmisión, ha habido la puesta a disposición del producto. El valor del producto son 40.000 euros. Aquello lo podemos facturar o a final de mes o por facturar primera quincena del mes siguiente. Yo emito la factura con fecha 2 de enero del siguiente año y el cobro tiene lugar el día 31. Además, pongo la situación que pongamos que ambas empresas, tanto el que vende como el que compra, están dados de alta de forma obligatoria en el SI, es decir, hacen declaraciones mensuales y tienen que volcar a Hacienda, por lo tanto, facturas recibidas y emitidas de cada mes que hacen constar en la declaración. La idea, ¿cuál es? Que si realmente la entrega se ha hecho en el mes de diciembre, para el que vende, tanto el ingreso como el IVA corresponden a diciembre. Puedo poner día 22 o día 31, no me da igual. Pero el tema es que voy a poner ventas, voy a poner IVA repercutido. Como la factura no está emitida, pondría en definitiva clientes, facturas pendientes de formalizar. Pero el IVA se incluiría en la declaración de diciembre. ¿Qué pasaría el día 2 de enero cuando emito la factura? Simplemente cierro la cuenta puente de facturas pendientes a la cuenta del cliente y cuando cobro, bancos contra clientes. La misma operación vista desde el punto de vista del que compra, está claro que si el producto es suyo en el mes de diciembre, para cuál el stock que tiene, debe de alta el albarán, dar de alta
por el grupo 3 o por el 6 la entrada al almacén de los productos. No puede colocar el IVA, por este caso, para que se dé la deducción, aunque el devengo, no dispongo de la factura. Y si no dispongo de la factura todavía, para mí el IVA no es deducible. Propongo aquí la cuenta por facturas pendientes y el día 2, cuando recibo la factura, puedo mirar la previsión, contabilizar el gasto y colocarme el IVA como deducible del mes de enero, no del mes de diciembre. Y el pago es en enero. Conclusión, como podemos ver, uno ingresa el IVA, el que vende en diciembre, y en cambio el que paga, o el comprador mejor dicho, sería que como no tiene la factura hasta fecha de enero, no se lo puede imputar como IVA deducible hasta el mes de enero. Sería un ejemplo de no confundir concepto deducible y devengado con factura recibida, factura emitida. Tema también de un ejemplo como anticipo. Si yo cobro anticipadamente a cuenta de un producto que todavía no he enviado a un cliente 18.000 y pico de euros, esa cantidad se entiende que lleva incluido el IVA. Porque Hacienda, si el que me compra reside en el TAI y el que vende reside en el TAI, en las operaciones interiores, en el cobro anticipado, el IVA se devenga en el dinero cuando lo percibo, no en la entrega posterior del producto. Pues de aquí, de la cantidad cobrada, ya separo el IVA y por lo tanto debo ingresarlo al mes del cobro y no al mes en que envío los productos al cliente. Luego tenemos el IVA que yo soporto, el concepto el que repercute IVA en sus operaciones, luego tendrá en las compras que realiza de bienes y servicios un IVA soportado. Ese IVA soportado va a la cuenta 472, el que se pueda deducir. En definitiva, no basta con que soporte el coste, sino si es deducible o no. Si es deducible, es un derecho de cobro con Hacienda y lo imputo en dicha cuenta. Para que sea deducible, aparte de estar devengado, debo disponer de la factura, simplificada cualificada o factura completa. Y luego tiene que estar afecto a la actividad económica. ¿Vale? En el caso de importación, me haría falta también el DUA de importación como documento justificativo para que el IVA fuera deducible. Si no se cumplen los requisitos, no dispongo de factura cualificada o bien no está afecto, ese IVA que no es deducible se sumaría con mayor coste, mayor importe del activo del grupo 2 o mayor importe del gasto. También puede pasar que yo reciba facturas con un IVA que no se corresponda al TAI, que sea un IVA, por ejemplo, que proceda de Francia o proceda de Portugal. En este caso, si es un IVA europeo y puedo pedir la devolución, lo que hago es contabilizarlo como Hacienda francesa o italiana o el país que sea, me debe tal importe de IVA. Y esa cuenta de Hacienda Pública Deudora de tal territorio la cancelaré cuando cobre el dinero. Lo vemos con ejemplos. Pero antes de empezar con ejemplos, quería remarcar que aunque la compañía haga actividades sujetas y no exentas, hay una lista, en el artículo 95 y 96 de la ley de IVA, que se nos limita la deducción de cuotas de IVA soportado. El 95 regula el tema de la afectación. Si hay una afectación parcial, dice que el IVA lo perdemos, excepto en turismos, que regula que si es totalmente afecto, puedes deducirte el 50%. Lo compres el vehículo, hablando claro, o bien lo alquiles, en fin, ¿vale? Lo tengas con renting, con leasing, es independientemente. Es como no hay una afectación total de las cuotas del IVA de ese vehículo, la mitad lo consideramos deducible, la mitad no. Descartemos, ya digo, son parcialmente afectos, es decir, que son coches comerciales, coches, por ejemplo, para operarios, rotulados, furgonetas, el tema, por ejemplo, de ambulancias, autoescuelas, no lo ponemos en duda, está afecto al 100%. Si aquellos vehículos que suponen para el empleado renta en especie. Si son para socios, para mandos intermedios, pues ese tipo de coche es parte de tu sueldo. Al ser parte de tu sueldo, reconoces no está totalmente afecto. Pues para esos vehículos, del IVA, del renting, hablando claro, o de la compra del coche a concesionario, solo se puede deducir la empresa el 50%. Luego también hay que ver el grado de afectación por el tema del uso privado, a qué tipo de partidas, a los gastos asociados al vehículo, al tema de llevarlo al taller, las plazas de parking, autopistas,
combustible, pues todo ese tipo de historias, también una parte es deducible, una parte no. Tampoco es deducible el IVA que tiene que ver con alimentos, bebidas y tabaco de autoconsumo. Comprar, por ejemplo, o tener a disposición de los empleados agua, ¿vale? De Aquaservice, etcétera. Esa factura, aunque esté cualificada, como tiene que ver con bebidas, evidentemente el IVA no es deducible, eso dice el artículo 96. O, por ejemplo, las entradas para acudir a espectáculos. Y que si yo compro entradas para ir a un partido de fútbol y lo estoy repartiendo entre mis clientes o de alguna forma a empleados, el IVA no te lo puedes deducir. Igual cualquier atención a clientes. Es decir, por ejemplo, en Navidad puede ser común invitar a la plantilla a una cena de Navidad con sorteo de regalos, pues todo esto, aunque la factura esté cualificada, el IVA lo perdemos. O plazas de parking que la compañía tiene alquiladas y que esté gratuitamente a empleados o, por ejemplo, al personal, perdón, a clientes. Pues la cesión gratuita implica que el IVA lo perdemos. Luego el tema restaurantes o el tema, por ejemplo, viajes, va correlacionado. Si el gasto es deducible en el IS o en el IRPF, el IVA lo sería. Por ejemplo, si es un ticket en restaurante en especie o flexible, mejor dicho, en la nómina, pues como lo imputa al trabajador, el IVA de los tickets, evidentemente la compañía se lo podrá deducir. O, por ejemplo, he de desplazarme en un cliente que lo tengo en Madrid, cojo el AVE, me quedo ahí a dormir, pues todo el tema de gastos de viaje, restaurantes, comidas, no hay problema, pues se pueden deducir. Luego siempre hay aquel límite en el tema de invitar a clientes del nuevo IS, que lo que sea al 1% de la facturación se pierde el gasto. Si se pierde el gasto, se pierde también el IVA. Pues cuidado, porque aunque facture todo con IVA, tenemos una lista en el artículo 95 y 96 que nos limita en qué casos pierdo el IVA. Perder el IVA no es perder el gasto en sociedades, insisto, que la idea sería no colocar ese IVA en la cuenta 272 porque hay que soportarlo como un mayor coste. Por ejemplo, de un renting de un vehículo, si es de un directivo y está parcialmente efecto, pues la cuota del IVA de ese renting, la mitad la he colocado en IVA soportado deducible, la otra mitad la he puesto como tributo, como gasto no deducible de IVA. ¿Vale? Eso puedo hacerlo en la vida real con un programa de contabilidad que no tenga porcentajes de IVA. Lo que se hace es la base. La mitad de la base se pone IVA al 21% deducible al 100% y la otra mitad tipo cero. Es decir, no me puedo deducir nada y el efecto es el mismo. Pero aquí veis, la parte no deducible es un gasto y esa 631 en el IS es deducible. Tema, por ejemplo, que decía antes, entradas para ir a un concierto al Palau de la Música y además lo regalo entre el personal de la empresa. Por tanto, por atención al personal y porque son espectáculos, por dos motivos, en este caso el IVA del 10% para mí es mayor coste. Lo he puesto en la 649 porque tiene que ver con el personal. Comprar agua, refresco, zumo, café, galletitas, etcétera. Pues bueno, pues como se va a consumir dentro de la empresa, también el IVA es mayor coste. Pues las cuentas gastos generales, pero el IVA se suma como un coste más, no nos lo podemos deducir. Luego tengo aquí, ya digo, esto era para ver que si el IVA no es deducible, lo sumamos con mayor importe del gasto. A continuación, por ejemplo, ¿qué pasa cuando recibo una factura que arriba pone que el que te factura está acogido al régimen especial de criterio de caja? Ese régimen especial es que el que emite la factura, hasta que no la cobra, no paga el IVA a Hacienda. Pero con contrapartida, el que recibe la factura, hasta que no le pague, no se lo puede deducir. Hay una especie de IVA de vengado según factura y un IVA de vengado según cobro o pago. Por lo tanto, en definitiva, yo tengo que el 30 de abril recibo una factura de 40.000 con un IVA deducible de 8.400, que en principio está devengado. Pero como quien realmente emite la factura está en criterio de caja, hasta que yo no pague esa factura no me lo puedo deducir. ¿Qué hago? Utilizo una cuenta puente. Y aquí lo que hago es inventarme, dentro de 47, una cuenta de IVA soportado diferido. Esa cuenta no la cogeríamos como IVA del mes de abril. Pues hasta que no pago en julio, que es cuando pago el proveedor, que hago el asiento de proveedores contra bancos, es ahí donde cambio del soportado diferido a IVA deducible. Pues un IVA que si no estoy en criterio de caja, el que me ha facturado me lo puede haber deducido en abril, me lo acabo deduciendo en el mes
de julio. Luego también tenemos qué pasa cuando recibo facturas, lo decía antes, con un IVA comunitario, que realmente, si es correcto ese IVA y está bien localizado el hecho imponible y el tipo de IVA es el correcto, yo puedo reclamar a ese país que me devuelva el IVA. Eso se hace a través de la página web de agencia tributaria con el modelo 360, que lo puedo complementar trimestralmente si los IVAs con dicho territorio son igual o superior a 400 euros. Si no alcanza esa cifra, acumulo todo el año y lo puedo pedir la devolución de enero a septiembre del siguiente año. Vamos a ver diferentes ejemplos. Yo tengo que un empresario español no está dado de alta en el BIES, no está identificado a nivel comunitario y hace una operación puntual de comprar unos productos a Portugal. El portugués está dado de alta, pero el que no está en el BIES es el español. ¿Qué ocurre? Que al no estar dado de alta tiene la obligación el empresario portugués de cobrar el IVA al 23%. Pues tengo una factura con un IVA a un 23%. Como en el acuerdo comunitario que entre países comunitarios no vemos del IVA, lo que haría es yo contener la factura, evidentemente ese IVA al 23% no va a 1.3, ni es una operación intracomunitaria neutral, por lo tanto, ¿qué hago? Creo una subcuenta en Hacienda Pública Deudora, aquí pondría Agencia Tributaria Portuguesa, al 23%. Tengo la intención de pedir a Portugal que me devuelva ese IVA. Lo he de hacer por la vía telemática de la página web de Agencia Tributaria Española, para así cruce y comprueba que yo soy empresario español y tengo derecho a la devolución. Pues en definitiva, es el 360. Es un modelo donde yo luego complemento mis datos, hay unas casillas para ver el tipo de gasto, escaneo la factura y directamente se envía a la Agencia Tributaria Portuguesa y en el plazo de 4 meses recuperarías el IVA que anticipaste al proveedor. Pero veis, tengo que crear una cuenta puente para decir, me debe la agencia portuguesa tal importe. Luego también se puede dar que, aunque estemos identificados ambos a nivel comunitario, tengamos NIF, ¿vale? Comunitario, estemos en el BIES, ¿qué ocurre? Que si un empleado español compra directamente a una empresa que está en Lyon, que es territorio francés, unos productos y los envía a un cliente final que tiene en Burdeos, como la mercancía viaja directamente de Lyon a Burdeos, es una operación interior en Francia. Lo que quiere decir que no puede ir para nivel intracomunitario, tiene que llevar el IVA francés. Pues donde yo compro, me dan una factura del IVA con el 20%, que es del tipo francés. Pues aquí obligatoriamente por 360 también pido la devolución. También puede ser que me haya desplazado. Por ejemplo, aquí tengo un caso en que hay una feria en Milán y el empleado español acude, alquila un stand, se desplaza con empleados, tiene noches de hotel, alquiler de coches, etc. Pues tengo IVAs con factura de Italia al 22% y al 10%. Lo mismo, creo una cuenta de gasto general, pero mi intención ¿cuál es? Si no lo pido la devolución, sería mayor gasto. Pero como puedo pedir la devolución, lo normal es que opte por complementar el 360 y pedir a Italia que me devuelva ese IVA. Que luego lo que yo pido escaneo en facturas, la cantidad no coincide con lo que cobro. Pues cuando no recupere el 100%, recupere menos, la cantidad que me paguen de menos lo pondría en la cuenta 631, IVA no deducible. Por ejemplo, aquí tengo IVA de restaurantes de Italia que no los devuelven. Por tanto, en definitiva, si acabo recuperando menos de lo que yo había tenido, que lo que yo había aportado en facturas, lo que no regrese para mí es un coste que sí que es deducible en impuestos de sociedades. Luego tenemos lo que sería ya una vez he cobrado las operaciones, yo cada final de mes o por trimestres debo hacer lo que llamaríamos el asiento de liquidación y calcular la suma total del IVA devengado, del IVA deducible y la diferencia puede salir o a ingresar o a compensar o a devolver. Por tanto, en definitiva, la diferencia la debo contabilizar si es a favor mío en la cuenta 4.700 Hacienda Pública Deudora por IVA. Esa cuenta es un derecho de cobro y la utilizo igualmente tanto si pido la devolución a Hacienda como si opto por compensación. Lo que sí es muy importante es identificar con su cuenta de qué periodo impositivo es, de qué trimestre o de qué mes se origina. Pues si es para compensar, el plazo caduca a los 4 años. Y para dar un mejor control, esos 4 años cuentan a partir de que se presenta la declaración a favor tuyo. Pues hay que llevar sus cuentas para año de origen, o mejor dicho, más que año de origen,
liquidación de origen. Recordemos que si estás dado de alta en el REDEME, en devolución mensual, puedes optar mes a mes que la cantidad que os sale a favor vuestro, pedir la devolución. Por lo tanto, luego iríamos cobrando al mes y medio más o menos lo que nos debe Hacienda. Si en vez de salir a compensar o a devolver sale a ingresar, la cuenta, bueno, aquí tengo el esquema de compensar, ¿vale? Comprar quiere decir, bueno, tengo aquí, bueno, comprar y devolver las dos. Si salía a ingresar, como habría que pagar, utilizaría la cuenta de acreedora por IVA. Aquí os he puesto el esquema del asiento, en el cual tengo que hacer siempre este tema. Como es el asiento liquidación, eso hay que hacerlo siempre a final de mes o trimestre. Cuando he entrado todas las facturas, me queda por vaciar las cuentas a cero del repercutido y el soportado, para luego coger las facturas del mes siguiente. Pues el repercutido, como tengo abierto como una deuda, como una cuenta de pasivo por el lado del haber, la cierro la cuota de IVA repercutido por el debe. Y el soportado deducible, como es un derecho de cobro, está abierto por el lado del debe, para saldarlo a cero por el lado del haber. Y si hay más IVA deducible, como he dicho antes, que IVA devengado, sería deudora por IVA. Y aquí pondría el trimestre o el mes que hace referencia para indicar la cantidad que nace hoy, que tengo 4 años para podérmela aplicar. Si en vez de salir a compensar sale, en definitiva, a ingresar, yo haría lo mismo. El IVA repercutido lo cerraría las cuotas por el debe, el deducible por el lado del haber. Si tenía cantidades pendientes de compensar de años anteriores o meses anteriores o meses anteriores, primero compenso lo que arrastro y a continuación pongo la diferencia. Pero si sale a pagar, aparte de hacer el asiento de liquidación, luego depende de si declaro cada mes o por trimestres, o pago el día 20 o pago el día 30. Las que hacen declaraciones trimestrales pagan siempre 20 días más tarde. Y las que están dadas de alta en el SI, que hacen declaraciones mensuales, tienen 10 días más, pues pagan el día 30 o si es febrero, el último día hábil de febrero. Vamos a ver un ejemplo numérico para el asiento de liquidación. Tenemos una empresa, nos da las diferentes cuotas del IVA devengado del primer trimestre del año actual. Me da el IVA devengado, cuotas al 21%, también vende al minorista y me da el recargo de equivalencia a sus minoristas y me da los IVAs deducibles al 21, al 10, al 4 e incluso el IVA que hemos abonado en aduanas de importación. Pues, y además conozco que de declaraciones anteriores quedan todavía por compensar 12.000 euros. Yo aquí os calculo primero en la suma total del IVA devengado y la suma total del IVA deducible, lo que os daría una diferencia de 31.100 euros en principio como diferencia del trimestre. Pero como arrastraba de trimestres anteriores a 12.000 euros, quedaría por pagar 19.100. Si esos son los datos que publico en el módulo 303, el asiento que haría el contable a final de 39 de marzo, es final del primer trimestre, sería, cerraríamos en total el IVA devengado, que serían las cuotas, puedo tener diferentes subcuentas, pues cada subcuenta la saldaríamos por el lado del debe. También saldaríamos las subcuentas que empiecen con el código IVA soportado, lo que tengáis al 21, al 10, al 4, a importación. Las saldamos todas. Y lo que me debía Hacienda a favor mío, lo tenía contabilizado en la cuenta 4.700, que la doy de baja. Y a continuación pongo lo que sale a ingresar. Pues deuda con Hacienda, que es acreedora por IVA, 19.100. Y como declaro por trimestres, el día 20 de abril, si es día hábil, habría que hacer el pago. Cerraría la cuenta de acreedora contra bancos. Pues ahí tenéis un poco el ejemplo de la parte contable. Sobre todo diferenciar que en el mes a mes, ¿vale? Cuando conteo las facturas, utilizo las cuentas que de soportado y repercutido, según sea emitida o sea recibida. Y cuando hago la liquidación, lo que he de hacer es saldar a cero y la diferencia colocarla en la cuenta deudora o en la cuenta acreedora. Gracias por todo, espero veros en próximos vídeos.